Bien, vamos a entrar a trabajar el párrafo de opinión, ¿sí? Este tema, lo que vamos a ver ahora, es muy importante porque en toda la parte de informe, los ejercicios de informe, digamos, se puntúan, se les da mucha puntuación en el segundo parcial, aparte siempre van a aparecer en un final o en un remanente, ¿tá? Entonces tenemos que manejar bien cómo se trabaja el párrafo de opinión, por un lado. Por otra parte, insisto, en esta parte de la materia es donde más se requiere por parte de ustedes que conozcan bien las normas de medición y de exposición. O sea, tienen que saber bien la RT17, la 21, ¿sí? La 16, la 8 y la 9, porque a veces, digamos, ustedes tienen que tener dos manejos. Por un lado, saber cuando identifican un problema, cómo se trabaja en el marco de la RT37, que eso lo vamos a ver ahora. Pero el otro tema es que a veces ustedes, por desconocimiento de la norma contable vigente, les cuesta identificar cuando hay un problema, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a ir haciendo distintos casos prácticos de informe profesional, pero, digamos, tienen que, junto con la RT37, estas clases, tienen que retomar la lectura de la norma contable vigente para, digamos, estar más sólidos a la hora de identificar los problemas. Entonces, fíjense, en el párrafo de opinión, digamos, estamos viendo RT37. La RT7, digamos, la RT7 creo que arrancó el 1 de julio del 2013, después no sé si se pospuso, pero desde que yo era estudiante hasta el 2013, ¿sí?, rigió la RT7, o sea, la RT7 estuvo prácticamente, no sé, 30 años vigentes, si no más, ¿tá? Entonces, en relación al párrafo de opinión principal, cuando la opinión principal sale limpia, sin ninguna modificación, las palabras mágicas no se han modificado. Entonces, esas palabras mágicas no se modificaron porque hacen a la metodología de trabajo en la auditoría. Entonces, fíjense, yo les voy a leer ahora el párrafo, digamos, de opinión principal y siempre se alude a significatividad. Por eso, cuando trabajamos en la planificación, una de nuestras primeras definiciones era justamente establecer qué es lo que nosotros en nuestra auditoría de esta empresa en particular, ¿sí?, con esa estructura de negocio y de estados contables, vamos a considerar como significativo, porque justamente en la opinión todo lo que, digamos, no sobrepase ese umbral de significatividad no nos va a vulnerar que podamos salir con una opinión limpia. Y segundo, constantemente estamos insistiendo en que nunca hablamos sobre que todo está bien, nunca decimos esto está perfecto, está impecable. Nosotros siempre hablamos sobre razonabilidad, ¿tá? Y digamos, la razonabilidad, si uno tendría que definirla de una manera poética, uno diría que es una amplia playa que termina en lo irrazonable, ¿tá? Entonces, en definitiva, el umbral de la razonabilidad termina siempre en el disparate. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras nosotros podamos defender en nuestros papeles de trabajo o en un memorándum por qué optamos, por ello no pienso igual, no tengo la misma mirada que otro profesional en relación a un problema. Ustedes saben que hay gente que es más digamos, a ver, ¿cómo lo digo?, más jodida, digamos, a la hora de auditar y de emitir opinión que otra. Eso es así. Lo importante es que, digamos, uno cuando va a emitir una opinión no pueda defenderla
con argumentos, digamos, que sean válidos y que no sean un disparate. Entonces siempre nos manejamos con la significatividad y la razonabilidad, y esto en el año 2500, si se sigue haciendo auditoría, yo apuesto, aunque no esté, que, digamos, estos dos términos metodológicamente van a seguir estando en la opinión. La otra cosa muy, muy importante es que esta significatividad y esta razonabilidad de los estados contables siempre están de acuerdo a un parámetro, y ese parámetro es la norma contable vigente. Nosotros empezamos a poder aplicar ajuste por inflación hace 2 o 3 añitos ya, cuando, digamos, de afuera nos tuvieron que decir que somos una economía hiperinflacionaria, porque localmente, mientras pudimos mentir y esconder todas las cuestiones debajo de la sábana o de la cama, lo hicimos hasta el límite de lo imposible. Pero cuando afuera nos sancionaron como hiperinflacionario, bueno, encima vino el cambio de gobierno, es como que a la FAXPE no le quedó otro remedio que, digamos, sancionar, digamos, internamente también, decir que ahora volvemos a aplicar la resolución técnica número 6. Pero inflación hubo desde el 2003 hasta que retomamos el ajuste por inflación. Sin embargo, todos esos años, todos los estados contables que había inflaciones acumuladas monstruosas no se ajustaron por inflación, simplemente porque la norma contable vigente decía que no éramos inflacionarios y que no había que aplicar la RT6 a pesar de que lo éramos, ¿tá? Y todos los informes profesionales salieron con opinión limpia en relación con ese tema. Quiere decir que si las normas contables profesionales dicen que ahora está lloviendo y yo me asomo afuera y veo que hay, bueno, ahora ya es de noche, pero bueno, pero que hay un solazo, ¿sí? No interesa. ¿Me explico? Si la norma contable vigente dice que está lloviendo y el estado contable está trabajado como que está lloviendo, la opinión es limpia. O sea, esta significatividad y esta razonabilidad hay que asociarlas al parámetro con el que estamos trabajando, que es la norma contable vigente, que puede estar bien o puede estar como la mona, pero es la norma contable vigente, ¿tá? Entonces vamos a ver cómo sería acá en el modelito que tenemos de FAXPE, ¿sí? El párrafo de opinión limpia, ¿sí? Dice: en nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan, ven que ahí apareció, razonablemente en todos sus aspectos significativos, ahí se alude a la significatividad con que trabajó el auditor, la situación patrimonial de bla 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 al bla 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 bla, así como los resultados, la evolución y los flujos de efectivo correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, y acá va lo que les mencionaba recién, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, estén bien o estén horripilantes, como a veces suelen estarlo. ¿Ah? Entonces vamos a trabajar un poquito algo de la metodología. Esto que les voy a mostrar ahora es muy, muy importante para que ustedes puedan organizarse en los ejercicios que vamos a ir trabajando y que lo apliquen de manera consistente. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer metodológicamente es detectar si hay o no hay algún problema, para lo cual sí o sí les mencionaba que tienen que manejar la norma contable vigente. Entonces, nosotros tenemos básicamente dos caminitos. Aplicamos procedimientos de auditoría e identificamos que hay un problema.
que hay una inadecuada aplicación de una norma contable. Activé intereses cuando no era un proceso prolongado. Medí a BNR algo que iba a costo de reposición. Hice un revalúo cuando en realidad no tenía probabilidades de recuperabilidad. ¿Me explico? O sea, identifico, sé lo que está mal. Y eso que está mal, después tengo que definir si tiene que ver con problemas de medición o más raramente con problemas de exposición. Esto es muy raro que haya problemas de exposición. Por ahí algo entre corriente y no corriente con algún pasivo, que la compañía se encapricha a meter como pasivo no corriente algo que va en el corriente. ¿Se entiende? Pero bueno, nosotros vamos a ver los dos problemas a nivel teórico, entonces van a ver que en los prácticos van a aparecer algunos mini casos que por ahí haya un problema de exposición. ¿Tá? Pero en la práctica normalmente las más de las veces son problemas de medición. ¿Tá? Entonces, apliqué procedimientos de auditoría, sé lo que está mal y después tengo que definir si lo que está mal tiene que ver con medición o con exposición. O bien, lo que tengo en el planteo que nos van a hacer de la situación correspondiente a una entidad tiene que ver con problemas de alcance. Es decir, no pude aplicar procedimientos de auditoría. Entonces, si no pude aplicar procedimientos de auditoría, no sé si está bien o si está mal. Entonces, si no sé, no opino sobre ese rubro que no pude convalidar. O bien, habíamos hablado que en una segunda instancia vemos la dimensión del problema. Si eso es muy generalizado, directamente me abstengo de opinar. Entonces, estas serían las dos cuestiones. O está todo bien, estoy limpio, o tengo problemas de aplicación normativa, de medición o de exposición, o tengo problemas de alcance. Esa es la primera cuestión que tenemos que definir. Después, por una cuerda aparte, tengo que evaluar si existen incertidumbres relativas a la condición de empresa en marcha. Habíamos visto recién que la RT 37 había eliminado lo que yo les mencioné como sujetón, donde uno ponía sujeto a la incertidumbre sobre hechos futuros. Entonces, como uno no puede más hacer una salvedad por incertidumbre en relación a hechos futuros, todos los problemas de empresa en marcha se consideran aparte y, digamos, no afectan la opinión. Vamos a ver que cuando veamos ahora el párrafo de énfasis, normalmente dice sin modificar la opinión que emitimos en el párrafo correspondiente o sin perjuicio de la opinión que emitimos en el párrafo correspondiente, y ahí uno describe el problema que hay de empresa en marcha. ¿Tá? Quiere decir que uno puede, este párrafo uno sale con informe, si no detectó ningún otro inconveniente, o sea, estaba todo bien medido, bien expuesto, ¿sí? Aplicó todos los problemas de los procedimientos de auditoría para satisfacerse de la medición y exposición de los rubros, pero se encuentra con un problema de empresa en marcha. Hoy día la opinión sale limpia y en el párrafo de énfasis uno, digamos, detalla, remite a la información complementaria donde explicó el problema de empresa en marcha. O también puede darse el caso que hay algo que esté mal, o sea, yo tengo una opinión modificada porque algo está mal medido y encima tengo un problema de empresa en marcha que va en el párrafo de énfasis. ¿Se entiende? O sea, son dos dimensiones distintas. Una vez que detectamos si algo, digamos, si hay algún tipo de problema, metodológicamente lo que tenemos que evaluar es la intensidad del problema. Entonces, esto ya lo habíamos visto y lo vimos también en la planificación. Cuando cualquier problema que hubiere
no pasa el umbral de significatividad con el que nosotros, digamos, es una de las primeras cosas que hicimos cuando planificamos, o sea, hay problemas, pero no pasan el umbral de significatividad, digamos, propiamente dicha, el informe sale limpio. ¿Ah? Ahora bien, si supera el informe de significatividad, a mí ya me obliga a una opinión modificada. Entonces, supera el umbral de significatividad que establecí, pero no es generalizado, sino que está circunscripto a una determinada cuenta. Ahí voy a tener una opinión modificada por problemas de medición o de exposición. ¿Ah? O si el problema es de alcance, digamos, no pude auditar determinada cuestión, voy a decir, está todo bien, excepto por, digamos, el rubro juicios, donde no, en relación a tales juicios no pude reunir elementos de juicio suficientes. ¿Ah? Ahora bien, cuando el umbral de significatividad ya pasa a tener un efecto generalizado, o sea, si yo soy una empresa industrial o comercial y tengo un problema en los stocks, y los stocks son el 50% digamos, de la posición patrimonial de la compañía y encima rotan todo el año, y no me pude satisfacer de los mismos, yo no puedo salir con opinión modificada por problemas de medición. Ahí me lleva una opinión adversa. O lo mismo ahora, si una empresa dice, no, yo no quise aplicar ajuste por inflación. Y bueno, opinión adversa. ¿Se entiende? El efecto es generalizado, te invalida por completo el estado contable. Lo mismo, vamos a ver algunos mini casos donde normalmente cuando no nos quisieron firmar la carta con manifestaciones de la gerencia, o cuando no nos permitieron circularizar y tampoco pudimos satisfacernos por procedimientos alternativos, y es como que saben que las ventas y las cuentas por cobrar son muy importantes. Entonces ahí estamos medio al límite entre una opinión modificada y una abstención de opinión. Si no nos firman la carta de gerencia, va abstención de opinión. Otra cosa que tiene que ver con los temas de alcance, que vamos a tratar de verlas acá, y que algo yo mencioné cuando en la clasecita que les grabé de primera auditoría. Entonces, hay veces que la tarea del auditor descansa en la tarea profesional de otro auditor. Por ejemplo, nosotros tenemos la compañía que estamos auditando, tiene el 30% de otra compañía sobre la que aplicamos el método del BPP, que ya vimos. Pero resulta que el estado contable de esa compañía lo firma otro profesional, digamos, otro estudio profesional, otro contador independiente. En definitiva, yo me estoy tomando un 30% sobre un estado contable que auditó otro profesional. Entonces, en ese caso, la RT 37 dice, bueno, si vos no mencionás nada, te haces cargo de lo que hizo el otro. Ahora, vos tenés la posibilidad en el párrafo de alcance de mencionar que la medición de las participaciones societarias con influencia significativa, digamos, está basada en la tarea que ejecutó otro profesional, o que la medición de bienes de uso está basada en, digamos, el informe de los peritos tasadores independientes. ¿Se entiende? Entonces, si uno menciona en el párrafo de alcance que está basando su opinión en la de otro profesional, es como que deslinda su responsabilidad. Si uno no dice nada, es como que se hace cargo de todo el asunto. La otra cuestión que ya habíamos visto en una primera auditoría, ahí ya estoy más complicado, más comprometido. ¿Se acuerdan que habíamos visto que uno tenía que ir a
elaborar una carta solicitando, digamos, que le den acceso a los papeles de trabajo del firmante anterior, porque si yo el patrimonio neto al inicio lo auditó otro y yo no sé si lo auditó bien o mal, lamentablemente, lo remito a la clase que les grabé hace unos pocos días, me voy a tener que abstener de opinar de todo lo que necesita del patrimonio neto al inicio, es decir, sobre el estado de resultados, de evolución del patrimonio neto y de flujo de efectivo. Y a lo sumo voy a poder solo opinar sobre el estado de situación patrimonial. ¿Tá? Entonces acá simplemente tenemos como una sinopsis de lo que tenemos en estas 3 diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, yo puedo tener un problema de evaluación o de exposición, pero si no es significativo, si está por debajo del umbral de significatividad, ¿sí? Lo mismo que el tema de alcance, no pude auditar algo, pero no es significativo el rubro, salgo limpio. ¿Tá? Ahora, salgo limpio, pero tengo un tema de empresa en marcha y salgo limpio y le agrego párrafo de énfasis. ¿Tá? Ahora, si identifico un problema de evaluación que es significativo, o sea, pasa el umbral de significatividad, pero no es generalizado, va a ser un excepto por problemas de medición. O puede ser un excepto por problemas de exposición. O puede ser una modificación a la opinión por problemas de alcance. No opino sobre determinado rubro. Y como les decía antes, este y este pueden a su vez convivir con problemas de empresa en marcha. Puede ser limpio con problemas de empresa en marcha o una opinión modificada o de alcance por problemas de medición o de exposición o de alcance con problemas de empresa en marcha. Pero si esto es muy generalizado, lo que está mal, ya salgo adverso. O si es de alcance, me abstengo. ¿Ah? Ahora bien, ojo con esto. Normalmente cuando hay empresa en marcha va a ser esto, salvo favorable o modificado, y en el párrafo de énfasis explico el problema de empresa en marcha. Ahora cuando tengo múltiples problemas de empresa en marcha, múltiples incertidumbres, esa es la única situación donde, digamos, la RT37 me dice, tenés que abstenerte de opinar, ¿no? Entonces dice, el auditor se abstendrá de opinar en aquellas situaciones extremadamente frecuentes que supongan la existencia de múltiples incertidumbres en las que el mismo concluya que a pesar de haber obtenido elementos de juicio válidos y suficientes en relación con cada una de las incertidumbres, la conjunción de todas esas incertidumbres hace que no podamos formarnos una opinión. ¿Se entiende? Por la interacción y el efecto acumulativo de todas las incertidumbres. Esa sería la única situación donde la misma RT37 aclara que es excepcional. ¿Me explico? O sea, tiene que ser algo muy, muy de excepción para que uno se abstenga de opinar. ¿Se entiende? Si no, uno opina y pone aparte el tema de empresa en marcha. ¿Ah? Bien, vamos a trabajar el tema de párrafo de énfasis. Entonces yo les decía hace un ratito que no necesariamente un informe profesional tiene que llevar párrafo de énfasis o párrafo de otras cuestiones. Es decir, la misma RT37 va indicando cuándo hay que incorporar un párrafo de énfasis. El caso más prototípico del párrafo de énfasis es el que vimos recién. Es decir, cada vez que tenemos una incertidumbre asociada a un problema de empresa en marcha, va a ir párrafo de énfasis. Como su nombre lo indica, yo estoy enfatizando, estoy subrayando algo que ya lo tengo expuesto en la información complementaria. ¿Ah? Bien.
La otra situación que dispara un párrafo de énfasis, ¿se acuerdan que yo les había mencionado que teníamos la auditoría de estados contables de acuerdo a norma contable vigente y después podíamos tener la auditoría de estados contables conforme a un marco regulatorio determinado? Por ejemplo, normativa del Banco Central, de la Superintendencia de Seguros, de la CNB, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez habíamos visto que cuando ese marco regulatorio confluía, era similar a la norma contable vigente, no pasaba nada. En cambio, cuando había divergencias entre el marco normativo vigente profesional y el marco regulatorio, nosotros, digamos, teníamos que establecer si ese marco regulatorio nos permitía o no opinar sobre razonabilidad. Entonces, cuando la divergencia es muy importante, por ejemplo, que el ente regulador no permita el ajuste por inflación, ahí no me queda otra que no opinar acerca de razonabilidad y tengo que justamente calcular el efecto de la aplicación del ajuste por inflación en la información complementaria. Entonces, en el párrafo de énfasis, cuando se da esa situación, voy a tener que remitir a la nota correspondiente y a indicar que, digamos, el marco regulatorio no me permitió opinar acerca de razonabilidad. ¿Tá? La otra cuestión que dispara un párrafo de énfasis también es rara, bueno, no tan rara, pero en general es rara, y tiene que ver cuando, digamos, metimos muy feo la gamba, emitimos un informe profesional, ¿sí? O sea, el estado contable lo aprobó el directorio, nosotros como auditores emitimos nuestro informe profesional y resulta que al mes, a los 2 meses, nos encontramos con un error muy importante y resolvemos reemitir esos estados contables. Esto se da mucho afuera, uno que te obligan por ahí a reemitir. Este tipo se arman unos despelote bárbaros. Varios socios han volado de los Big Four cuando hubo este tipo de problemática. Entonces se tienen que reemitir los estados contables donde previamente habíamos opinado de una determinada manera. Obviamente, cuando vamos a presentar ese nuevo estado contable que se remitió, pues yo no puedo tener 2 estados contables por la misma empresa y a una misma fecha de cierre. ¿Se entiende? Entonces yo estoy remitiendo un estado contable de una compañía sobre la que ya opiné a una determinada fecha de cierre. ¿Ah? Entonces cuando después me avivo que metí la gamba y tengo que modificar el estado contable del mismo ente y a una misma fecha, eso lo tengo que poner en el párrafo de énfasis y vamos a ver que también puede llegar a ir va en el párrafo de otras cuestiones. ¿Ah? Bien, entonces, párrafo de otras cuestiones, justamente habla de otras cuestiones porque no tienen que ver con las que en el de énfasis es como que yo le digo al lector, mirá, anda ahí, anda a leer esa nota a los estados contables donde está más explicado. En cambio, el párrafo de otras cuestiones es como que es explicarle al usuario de los estados contables alguna característica de la auditoría o de la responsabilidad del auditor. Y aplica cuando, por ejemplo, apliqué de forma anticipada una norma contable, ¿sí? Por ejemplo, me anticipé, esto viene de las NIA, ¿no? Digamos, las NIF, Normas Internacionales de Información Financiera, generalmente cuando se emiten dan una fecha de puesta en vigencia, o sea, se emitió la RT, la NIF 17, salió hace 3 años, pero se puso en vigencia este año. ¿Se entiende? O sea, le da 3 años a las compañías como para que se agiornen. Ufa.
como para que se agiornen y hagan las modificaciones a sus sistemas contables para poder implementar la nueva norma. Pero por ahí determinada compañía decide salir anticipadamente con una nueva aplicación. Entonces eso va en el párrafo de otras cuestiones. Otra cuestión es cuando uno restringe la distribución del informe de auditoría. Esto pasa mucho en los reportes, o sea, cuando se emite un estado contable a la casa matriz, que por ejemplo está afuera, donde normalmente la restricción, digamos, se aclara que ese estado contable y el informe profesional, digamos, se están presentando al solo efecto de su consolidación con los estados contables de la casa matriz. ¿tá? Y que no, digamos, queda restringida la distribución del informe que no sea para dicho fin. ¿tá? Ahora bien, yo recién les estaba comentando que hay veces que yo modifico un estado, me doy cuenta después de que emití el estado contable de que hay un error. Pero bueno, me voy a adelantar para poder explicar mejor esto. ¿sí? Esto lo dejamos a un lado. Voy a explicar esto. Entonces, ahora tenemos aplicación anticipada de una norma contable, restricciones para la distribución del informe, segundo motivo. Tercer motivo, el periodo anterior haya sido auditado por otro profesional. Ahí tengo en el párrafo de otras cuestiones que mencionar el hecho, mencionar si el auditor anterior salió limpio o salió con alguna modificación en su opinión, o sea, el tipo de opinión que expresó y la fecha del informe. ¿Ah? Entonces, cada vez que es una primera auditoría, esto hay que mencionarlo en el párrafo de otras cuestiones. ¿Ah? La fecha, el tipo de opinión del otro profesional. Bien, ustedes saben que las compañías normalmente, por ejemplo, a nivel local, la IGJ obliga a emitir, a acompañar el estado contable con una memoria firmada por el directorio, ¿sí? O los accionistas, por el órgano, digamos, de dirección. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en esa memoria se describe el negocio, hay veces que se dice, bueno, somos los primeros exportadores a nivel nacional, o en el ranking estamos en el tercer lugar de las empresas dentro de ese área de negocios, etcétera, etcétera, lo que se quiera manifestar. Entonces, ¿qué pasa? Como esa información normalmente o se pone en la propia memoria, información no auditada, ¿se entiende? Se la encabeza, se pone al pie o arriba en el encabezamiento se pone información no auditada, o bien justamente en el informe profesional, en el párrafo de otras cuestiones, se aclara que la información incorporada en la memoria es información que no fue auditada. ¿Ah? Entonces esa sería, digamos, otra cuestión que dispara el párrafo de otras cuestiones. También puede darse el caso que todo lo que, esto es más raro, que todo lo que declara, digamos, la entidad en la memoria no es consistente con la información que sí fue auditada de la operatoria de la compañía. Entonces, en ese caso, digamos, la RT37 le dice, bueno, vos decile al cliente que modifique, digamos, lo que está poniendo en la memoria. Si no, retírate del encargo. Bueno, esto es muy disparatado, es muy difícil que se dé una situación de este tipo. ¿Ah? Y nos quedó esto, por último, que lo dejo ahí, stand-by,
me adelanto a ver los temas de información comparativa y después volvemos. Entonces, yo cuando les mostré el informe, normalmente el auditor, hay dos maneras de presentar la información comparativa. Una es, digamos, opinando sobre el estado contable, sobre el cierre corriente, y la comparativa presentándolo como cifras correspondientes del periodo anterior, que es como normalmente se hace. ¿Tá? Entonces fíjense que si nosotros nos vamos al modelito, ¿sí?, que estábamos trabajando, en el párrafo de introductorio, el segundo apartado dice: las cifras y otra información correspondiente al ejercicio económico terminado si este es X2, el comparativo es X1, son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del ejercicio económico actual. Traduzco. Eso, digamos, viene a significar que el auditor, todo lo que diga el auditor, solamente va a estar referido al estado contable corriente, o sea, en el modelito que vimos, al cierre X2. ¿Se entiende? No habla nada del X1, porque solamente lo está mostrando como cifras correspondientes para que se vean en conjunto con lo de este año. Pero esto plantea algunas excepciones. Es decir, normalmente el auditor no va a decir nada del comparativo, salvo cuando salí sucio el año anterior. Entonces ya vimos con el tema de primera auditoría que el resultado de un ejercicio surge por la diferencia del patrimonio neto al cierre con la del inicio más movimientos cuantitativos con los propietarios. ¿Ah? Entonces, si este está bien, pero este está mal, estoy comparando algo que está bien con algo que está mal. Con lo cual, si yo de acá salí sucio y esto durante el año no se corrigió, no puedo salir limpio acá en relación al estado de resultados, porque salí sucio de acá. ¿Se entiende? Entonces, la única excepción a la opinión que solo se refiere al periodo actual es cuando en el periodo anterior hubo una opinión modificada que en el presente ejercicio no lo pudo resolver. ¿Se entiende? O sea, acá estoy limpio, pero el informe anterior estaba sucio. Entonces, patrimonio neto al cierre limpio contra patrimonio neto al inicio sucio es algo sucio, si no lo modifiqué. ¿Se entiende? Entonces, eso me lleva a que para poder explicar por qué termino saliendo sucio en la opinión sobre el estado de resultados, ¿sí?, forzosamente tengo que hacer mención al problema que uno, digamos, identificó en el ejercicio anterior. O puede darse también que acá estoy limpio, acá estaba limpio también. ¿Se acuerdan que yo les decía que normalmente metemos el área cuando firmó otro al inicio? Si el que se comió el error fui yo, me tengo que hacer el boludo. ¿Ah? Entonces, si esto estaba limpio, esto está limpio, esto estaba limpio, pero lo firmó otro, y yo de repente cuando estoy haciendo procedimientos de primera auditoría me doy cuenta que en rigor de verdad hay algo acá que no estaba bien y que pasó el umbral de la significatividad, forzosamente voy a tener que proponer un área y voy a tener que mencionarlo en el informe profesional. ¿Ah? Otra manera de trabajar esto es con estado contable
comparativo, donde yo expreso una opinión sobre el ejercicio actual y vuelvo a opinar sobre el ejercicio anterior. ¿Tá? Es más, mi opinión sobre el ejercicio anterior puede ser distinta a la que oportunamente se emitió. ¿Tá? Entonces, en definitiva, esto se da cuando uno tiene que, lo que les mencionaba acá, cuando uno vuelve a reemitir estados contables. ¿Tá? Entonces, de repente uno, por ahí al cierre, se avivó de que había algo el año anterior que no estuvo bien trabajado. ¿Tá? Entonces, o propone el área y trabaja de esta manera con cifras correspondientes, o otra manera de encaminarlo es mediante un informe profesional que hable de estados contables comparativos, donde opino sobre este año y opino sobre el anterior, pero como identifiqué un error en el anterior, modifico la opinión expresada durante el ejercicio anterior. Entonces ahora sí vuelvo. Cuando opté por, en lugar de trabajarlo con cifras correspondientes, trabajarlo como estado contable comparativo, y la opinión que emito sobre el año anterior difiere de la que oportunamente se manifestó, insisto, no puede haber dos opiniones sobre un mismo estado contable, ¿se entiende? Entonces, esto se da únicamente cuando yo tuve que reemitir los estados contables. ¿Ah? Entonces, cuando expreso una opinión sobre el periodo precedente, el del año pasado, que difiera de la que previamente expresó, bueno, en ese estado contable que va a abarcar el actual más el que reemití del año anterior, esa es otra información, eso lo voy a tener que explicitar en el párrafo de otras cuestiones. Bien, 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 bien. Escucha tu madre. Bien, bien.